Buenos días, compañeros y profesoras. Bueno, el día de hoy vamos a exponer lo que es el tema de la tuberculosis como producto acreditable final. Nuestro grupo es integrado por Burgas Céspedes Maite, Bustamante Vázquez Marleni, Enrique Polo Rosa, Julio Castro Claudia, que es quien les habla, Pulse Perales Nayeli y Pérez Ayala Milagros. Bueno, una pequeña introducción nada más. Debemos saber que la tuberculosis es una enfermedad muy común que se da de manera pulmonar y extrapulmonar. Ahora, esta enfermedad puede variar y en ocasiones encontrarse en más de un sitio a la vez. Algunos son extremadamente infrecuentes en algunos casos, pero igual hay este tema. La sospecha clínica es clave para el diagnóstico de esta entidad. Nos dice la OMS que cada año 8.8 millones de personas, entre niños, adultos, mujeres y hombres, se enferman de la tuberculosis en todo el mundo. El 80% se encuentra en los países en vías de desarrollo, el 75% de los enfermos se encuentran en las Américas, se encuentran en edad más productiva entre los 15 a 44 años y ocurre 2 millones de muertes por cada año. En las Américas nos dice que más de 400.000 personas se enferman de tuberculosis cada año y más de un tercio de los casos no son cuantificados ni cuantificados. Ahora, el Ministerio de Salud nos dice que 35.541 personas padecieron de tuberculosis en el 2005. Se ha comprobado la presencia de un mayor número de casos en las ciudades que en el campo, y asimismo el 58% de todos los casos de tuberculosis se encuentran en Lima y Callao. Como bien sabemos que gran porcentaje del país de población se encuentra en lo que es Lima Metropolitana y Callao. Bien, ahora centrándonos en el tema en sí, leemos una breve definición. Sabemos que la tuberculosis es una enfermedad infecciosa y contagiosa por un microbio llamado, el agente llamado bacilo de Koch. Este afecta principalmente los pulmones, pero también puede causar daño a la pleura, los ganglios, el estómago y genitales y otras partes del cuerpo, como mencionamos anteriormente, que pueden encontrarse en diferentes sitios. Aunque muy infrecuente, pero hay esa posibilidad. Ahora, esta es una enfermedad sistémica que afecta mayoritariamente el sistema respiratorio. El mecanismo más frecuente de transmisión es la vía aérea, es decir, al toser o estornudar, por medio de las gotas de flúor que emite una persona enferma con tuberculosis a otra persona sana que está expuesta de manera cercana y que cuenta con susceptibilidad a enfermar. Ahora, ¿qué cuadro clínico va a presentar la persona infectada por TBC? Tenemos los principales signos y síntomas con una fiebre, tos con expectoración por más de 2 semanas, pérdida de peso, va a presentar anorexia e hiperoxia, diaforesis, la presencia de enopatías, presencia de flemas y o sangre en la expectoración, dato de dificultad respiratorio, el dolor en el pecho o en la espalda, como ya sabemos puede encontrarse en diferentes zonas. Y en el caso de los niños se presentan poca o nula ganancia ponderal de acuerdo con la edad. Este cuadro clínico de las últimas formas que se hemos mencionado depende de los órganos afectados. Puede ser en los pulmones, puede ser en el pecho y en los niños es en el organismo. Siguiente. Bueno, las causas que tienen la TBC se dan por bacterias que se contagian de persona a persona a través de gotitas microscópicas diseminadas en el aire. Tenemos la bacteria Mycobacterium tuberculosis, que es la responsable de la TBC. Se expande a través del aire cuando una persona con TBC con los pulmones afectados tose, estornuda, escupe, se ríe o habla. La TBC es contagiosa, pero no es fácil contraerla. Tenemos los los factores de riesgo. Generalmente las personas con alto riesgo de tener la enfermedad de tuberculosis pertenecen a estas dos categorías. Tenemos las personas que han sido infectadas recientemente por las bacterias de la tuberculosis y tenemos las personas con afecciones que debilitan el sistema inmunitario. En las personas que han sido afectadas recientemente por la bacteria de tuberculosis, entre ellas se incluyen las siguientes personas. Tenemos las de contacto cercanos de una persona con enfermedad de tuberculosis infecciosa, personas que han sido inmigrado desde regiones del mundo con altas tasas de tuberculosis, y los niños menores de 5 años de edad que tienen un resultado positivo en la prueba de tuberculosis.
Y las personas con afecciones que debilitan el sistema inmunitario son los bebés y los niños pequeños, a menudo tienen un sistema inmunitario débil. Tienen infección por el VIH, abuso de sustancias nocivas, psicólisis, diabetes mellitus y enfermedad renal grave. Los tipos de tuberculosis, la TBC puede afectar varios órganos del cuerpo y esta característica permite clasificarlas en pulmonar, que es la infección que se mantiene en el tejido pulmonar. Es la forma más frecuente y contagiosa. Tenemos la extrapulmonar, que es la bacteria que puede permanecer en el pulmón o mirar por la sangre o los ganglios linfáticos hacia otros órganos. Y tenemos la miliar, que la diseminación del bacilo tuberculoso es extensa. Se ven afectados por lo menos 2 órganos diferentes. Ya, fases de la enfermedad. Esta es una patología crónica que puede ocasionar varios problemas a los infectados a pasar desapercibida. En la fase primaria, aquí las personas inhalan el bacilo y este pasa a través de las vías respiratorias. Los macrófagos, que son unas células inmunitarias, ingieren a la bacteria y viajan a través de los ganglios y linfáticos y la sangre. En la fase latente, las personas que cuentan con un sistema inmune normal logran controlar el crecimiento de la bacteria por muchos años. Solo se reactiva la infección si bajan sus defensas de la persona infectada. Y la última fase, que es la fase activa, en esta fase puede aparecer tras una reinfección o por una reactivación de las fases latentes por inmunosupresión del paciente, ya sea del cáncer o el VIH. En las complicaciones puede tener dolor en la columna vertebral, dolor y rigidez en la espalda, son algunas de las complicaciones frecuentes de la tuberculosis. Puede tener también daños en las articulaciones. Las artritis tuberculosas suelen afectar las caderas y rodillas. También puede tener hinchazón de las membranas que recubren el cerebro, o sea, la meningitis. Problemas renales o hepáticos también. El hígado y los riñones ayudan a filtrar los desechos e impurezas del torrente sanguíneo, y también trastornos cardíacos que en raras ocasiones la tuberculosis puede infectar los tejidos que rodean el corazón, lo cual provoca inflamación y edemas que pueden interferir con la capacidad del corazón de bombear correctamente. En la epidemiología, en el Perú tiene un 14% de los casos estimados de tuberculosis en la región de Lima, de la región de las Américas. En Lima metropolitana y en el Callao notifican el 64% de los casos de tuberculosis del país, y el 79% de los casos de TB multidrogoresistentes, y el 70% de los casos de TB extensamente resistentes. Etiopatogenia. Podríamos considerar diferentes alternativas de respuesta del huésped. La primera y más feliz para nosotros es que los sistemas de defensa inespecíficos sean tan eficientes o los bacilos tan poco virulentos o escasos, que sean eliminados antes de despertar el sistema inmune, de modo que ni siquiera ocurra la infección, pero lo más frecuente es que se produzca la infección. Diagnóstico. Si te encuentras en una zona endémica de la enfermedad, el diagnóstico será sencillo para el médico internista, ya que los síntomas son bastante característicos. Radiografía de tórax muestra un patrón único de la infección. Hematología completa y otros valores de química sanguínea permiten evaluar la evolución de la infección y el tratamiento. Prueba de tuberculina o Mantoux. Consiste en inyectar una pequeña dosis de tuberculina en el tejido subcutáneo y evaluar la reacción del cuerpo. Frotis de esputo. La evaluación al microscopio y el cultivo de una muestra de esputo es la prueba que confirma todas las sospechas. En la actualidad también existen pruebas rápidas de diagnóstico. Patología. La enfermedad comienza cuando gotitas infecciosas son
pasada de una persona enferma o portadora asintomático a otra persona. El estornudo, parecido a un atomizador cargado de bacilos tuberculosos infecciosos, es una de las vías de contagio de la tuberculosis. Del total de los bacilos infecciosos inhalados por una persona, solo el 10% de estos llegan hasta los alvéolos. El resto son atrapados en las vías respiratorias superiores y son expulsados por las células de la mucosa. Tratamiento. El tratamiento viene a ser gratuito en los establecimientos de salud y consiste en la toma de varios medicamentos, junto supervisado siempre por el personal de salud y en caso que se requiera por el promotor. El tratamiento dura generalmente entre 6 a 8 meses. El paciente recibirá los medicamentos proporcionados en el Ministerio de la Salud a través de la Estrategia Sanitaria Nacional de la Prevención y Control de Tuberculosis. Es la siguiente. Bien, ya. No. Vigilancia epidemiológica. Viene a ser una enfermedad curable siempre y cuando se realice la detención oportuna de los casos. Una búsqueda intencionada en los contactos con bacilios, copias positivas, tratamiento específica y seguimiento adecuado. Objetivos para la vigilancia epidemiológica: detención temprana de los casos nuevos de tuberculosis, búsqueda de contactos, bloqueo de la cadena de transmisión, tratamiento eficaz y oportuno, apego adecuado al tratamiento. Siguiente. Prevención y promoción. La vacuna BCG contra la tuberculosis empezó a usarse en humanos en 1921 y para 1924. Se comprobó su seguridad. Esta vacuna es efectiva para prevenir las formas graves y diseminadas de la enfermedad. Por eso la Organización Mundial de la Salud recomienda a todos los países incluirla dentro de su cartilla obligatoria en la vacunación. Por ejemplo, tenemos ambientes ventilados y iluminados, que la luz solar matan las bacterias de la tuberculosis, cubrirse la boca al toser y estornudar, una buena alimentación para poder prevenir las enfermedades y hacer ejercicio físico favorece una buena salud. Cuidados de enfermería. Tenemos el aislamiento aéreo por información al paciente y familiares, el control de signos vitales, oxigenoterapia, control de líquidos y vigilar hidratación, la valoración del estado nutricional, evaluar eliminación y el reposo. Dentro de las conclusiones más importantes, hemos creído conveniente separarlas y englobarlas en conclusiones universales, en conclusiones en lo que respecta a salud pública y en conclusiones en labor de la enfermería. En lo universal tenemos que la tuberculosis es una enfermedad originada por el bacilo de Koch, que no solamente va a afectar a los pulmones, sino a diversos órganos, tales como estómago, ganglios, genitales, la pleura. El mecanismo más frecuente de transmisión es la vía aérea, por medio de las gotas de flush, que emite una persona enferma con tuberculosis a otra persona sana expuesta de manera cercana, y que cuenta con susceptibilidad para enfermar. Esta enfermedad es sintomática y tiene cura. Para su diagnóstico, entre los exámenes que más resaltan encontramos la radiografía de tórax, el frotis de esputo, la prueba de tuberculina y hematología completa. Es importante mencionar que hoy en día hay pruebas rápidas las cuales van a agilizar el diagnóstico de esta enfermedad. Los medicamentos utilizados en el tratamiento son la isoniazida, la rifampicina, la piracinamida, etambutol y streptomicina. En la conclusión de salud pública, tenemos que la tuberculosis es un problema de salud pública que lesiona la calidad de vida de la población. La Organización Mundial de la Salud reporta que 1/3 de la población mundial está infectada con el bacilo de la tuberculosis. Asimismo, representa una de las 10 primeras causas de muerte en el mundo. Los casos nuevos de tuberculosis son debido a esquemas de tratamientos
no terminados. La farmacoresistencia es uno de los problemas que complica la erradicación de esta enfermedad tanto a nivel nacional como a nivel mundial. La adherencia al tratamiento constituye un problema muy complejo y multifactorial. Solamente un enfoque multidisciplinario puede tener resultados satisfactorios. Los resultados de las entrevistas que se realizan cada año a los diferentes actores sociales que intervienen en la promoción, prevención y rehabilitación de la tuberculosis demuestran la ausencia de responsabilidad en cuanto al estilo de vida del paciente después del tratamiento. En la conclusión, en lo que respecta a la labor en enfermería, tenemos que la tuberculosis requiere de una atención no solo clínica y farmacológica. Esto es no solo una mirada biologista, sino más bien un enfoque integral, social y cultural. Y el análisis de las inequidades sociales es un punto importante en esta compleja situación. Queda demostrado entonces que si bien es cierto, el escenario que rodea a los pacientes con TS es de pobreza y desventaja social, es importante también conocer las características de esta situación para que las intervenciones sean acertadas y pertinentes. Más aún, es el profesional de enfermería quien debe asumir un rol protagónico en la prevención y control de esta enfermedad, pero planteando intervenciones realmente integrales, como políticas